Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a adentrarnos en una historia real que ha estremecido a una de las familias más influyentes de Estados Unidos. Un relato marcado por la pérdida, el silencio y un dolor imposible de ocultar. Lo que ocurrió en Nueva York no fue solo un funeral. Fue una escena que reveló una tragedia íntima detrás de un apellido legendario. Quédate hasta el final para entender por qué este momento conmovió al mundo entero. La mañana era gris en Nueva York cuando las puertas de la iglesia de St. Ignatius Loyola se abrieron para recibir a la familia más cercana de Tatiana Schlossberg. No había discursos públicos ni grandes declaraciones, solo miradas cansadas y gestos contenidos. Caroline Kennedy, ex embajadora de Estados Unidos y única hija sobreviviente de John F. Kennedy, avanzó lentamente entre los bancos del templo sosteniendo con fuerza a su nieta. No era una imagen preparada para las cámaras. Era una escena cruda, casi insoportable, de una madre despidiendo a su hija y tratando, al mismo tiempo, de proteger a la siguiente generación del peso de una tragedia que parecía demasiado grande para palabras. Gracias por estar viendo este video y te invito a suscribirte al canal para apoyarme y darme más motivación para seguir creando contenidos como este. A pocos pasos de Caroline, George Moran caminaba con su hijo en brazos. Su rostro reflejaba agotamiento físico y emocional, como si cada paso hacia el altar fuera un recordatorio del vacío que acababa de instalarse en su vida. Tatiana Schlossberg había fallecido a los 35 años tras una dura batalla contra el cáncer de sangre. Una enfermedad que avanzó de forma implacable y silenciosa. 6 semanas antes de su muerte, ella misma había revelado públicamente su diagnóstico, sin dramatismos, sin buscar compasión, con la serenidad de quien sabía que el tiempo se estaba agotando. La familia llegó en silencio, evitando cualquier gesto que pudiera atraer atención innecesaria. No hubo declaraciones a la prensa ni palabras para el público. Todo estaba cuidadosamente contenido, no por frialdad, sino por necesidad. En un entorno donde cada gesto de la familia Kennedy suele convertirse en noticia, esta vez el objetivo era claro. Despedir a Tatiana lejos del ruido mediático, proteger a los niños y preservar, aunque fuera por unas horas, un espacio de intimidad real. Entre los asistentes se encontraban sus padres, Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, así como sus hermanos Jack y Rose. Todos compartían el mismo gesto, miradas bajas, hombros tensos, rostros marcados por noches sin dormir. Tatiana no era solo una heredera de un apellido histórico, era una hija, una hermana, una esposa y una madre joven cuya vida había sido arrancada demasiado pronto. Dentro de la iglesia, cada banco ocupado por un familiar cercano parecía cargar con una historia que el público jamás conocería por completo. Lo que más impactó a quienes presenciaron la escena no fue el lujo ni la solemnidad del lugar, sino la fragilidad humana que se hacía evidente. Caroline Kennedy, una figura acostumbrada a escenarios diplomáticos y actos oficiales, aparecía ahora simplemente como una abuela intentando consolar a una niña que aún no podía comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ese instante, captado brevemente por las cámaras, se convirtió en un símbolo silencioso del dolor que atraviesa incluso a las familias más poderosas. Este funeral no fue solo la despedida de Tatiana Schlossberg. Fue el inicio de una conversación incómoda sobre la enfermedad, la pérdida y las tensiones internas que rodean al clan Kennedy. Detrás de las puertas cerradas de la iglesia, comenzaba a gestarse una historia mucho más profunda. Una que va más allá del duelo visible y que revela los últimos meses de una vida marcada por la lucidez, la valentía y una despedida escrita con absoluta honestidad. Antes de que la enfermedad entrara en su vida, Tatiana Schlossberg había construido un camino propio,
lejos del brillo político que siempre rodeó al apellido Kennedy. Desde muy joven decidió que su voz no estaría en los discursos ni en las campañas, sino en la investigación y en la palabra escrita. Se formó en la Universidad de Yale, donde no solo destacó por su disciplina académica, sino también por su interés profundo en los temas ambientales y sociales que marcarían su carrera profesional. Fue precisamente en Yale donde conoció a George Moran, quien más tarde se convertiría en su esposo. En aquel entonces, ambos compartían una vida universitaria discreta, alejada de los reflectores, algo que Tatiana siempre defendió con firmeza. A diferencia de otros miembros de su familia, ella evitó conscientemente la exposición mediática y rechazó cualquier intento de ser presentada únicamente como la nieta de John F. Kennedy. Su identidad, insistía, debía construirse a partir de su trabajo y sus ideas. Tras completar sus estudios de grado, Tatiana continuó su formación en la Universidad de Oxford, donde obtuvo una maestría en Historia de los Estados Unidos. Allí profundizó en el análisis del poder, la política y la memoria colectiva, temas que más tarde se reflejarían con claridad en sus artículos periodísticos. Su paso por Oxford no fue una etapa decorativa, sino un periodo de consolidación intelectual que la preparó para una carrera exigente y comprometida. Como periodista ambiental, Tatiana trabajó en investigaciones relacionadas con el cambio climático, la sostenibilidad y la responsabilidad de las grandes corporaciones. Sus textos se caracterizaban por un tono directo, bien documentado y sin concesiones. No buscaba agradar, buscaba explicar y, cuando era necesario, incomodar. Esta postura le ganó respeto en el ámbito periodístico, pero también la mantuvo en una posición incómoda frente a ciertos sectores de poder, algo que nunca pareció preocuparle. En 2017, Tatiana y George Moran se casaron en una ceremonia celebrada en Martha's Vineyard, una isla profundamente ligada a la historia de la familia Kennedy. Aunque el lugar era simbólico, la boda fue relativamente íntima y sobria. El matrimonio representó para Tatiana un equilibrio entre su legado familiar y la vida privada que siempre quiso proteger. Poco después, la pareja se estableció en Nueva York, donde construyeron un hogar que, según quienes los conocían, estaba marcado por la complicidad y el humor compartido. La llegada de sus dos hijos transformó por completo sus prioridades. Tatiana hablaba de la maternidad con una mezcla de alegría y lucidez, sin idealizarla ni ocultar sus dificultades. Para ella, ser madre no era un rol decorativo, sino una responsabilidad profunda que redefinía su manera de entender el mundo. Esa misma honestidad sería la que, más adelante, marcaría la forma en que decidió enfrentar públicamente su enfermedad. A pesar de vivir en un apartamento de alto valor en el Upper East Side de Nueva York, la vida cotidiana de Tatiana y su familia se mantenía sorprendentemente normal. No había ostentación ni gestos de superioridad. Amigos cercanos describían cenas sencillas, conversaciones largas y una casa llena de libros y risas infantiles. Esa normalidad, tan cuidadosamente construida, sería la que más se vería amenazada cuando la enfermedad apareció sin previo aviso. La historia de Tatiana Schlossberg no es la de una heredera atrapada por su apellido, sino la de una mujer que eligió pensar, escribir y vivir con coherencia. Todo lo que vendría después, incluida su forma de despedirse del mundo, solo puede entenderse a partir de esta vida construida con intención y silencio, lejos del ruido que siempre persiguió a su familia. La enfermedad llegó de la forma más inesperada, en un momento que Tatiana Schlossberg había descrito como uno de los más felices de su vida. Poco después de dar a luz a su hija menor, comenzó a notar señales que no encajaban con una recuperación normal. Al principio fueron síntomas difusos, cansancio extremo, malestares que podían atribuirse al posparto. Sin embargo,
Los exámenes médicos revelaron una verdad devastadora: leucemia. El diagnóstico no solo cambió su destino, también alteró por completo la dinámica de una familia que hasta entonces se sentía protegida por la rutina y la estabilidad. A diferencia de muchas figuras públicas, Tatiana no ocultó su situación ni la convirtió en un espectáculo. Decidió contar su historia con una franqueza poco habitual en un entorno acostumbrado a los silencios estratégicos. En un ensayo publicado en una revista de gran prestigio, explicó que la enfermedad había sido detectada tras el nacimiento de su hija y que, desde ese momento, su vida se transformó en una sucesión de hospitales, tratamientos y decisiones difíciles. No escribió desde la autocompasión, sino desde la claridad de quien entiende que narrar la verdad también es una forma de dejar huella. En ese texto, Tatiana habló abiertamente del miedo, del agotamiento físico y del impacto emocional que supone enfrentar una enfermedad potencialmente mortal siendo madre de niños pequeños. Sus palabras no buscaban conmover al lector de manera fácil. Describía con precisión los detalles cotidianos de la lucha médica, las largas noches en el hospital y la sensación de perder el control sobre el propio cuerpo. Cada línea transmitía una mezcla de lucidez intelectual y vulnerabilidad humana que dejó una profunda impresión en quienes la leyeron. George Moran, su esposo, se convirtió en una figura central durante ese periodo. Tatiana relató cómo él asumió tareas que iban mucho más allá del rol de acompañante. Se encargó de hablar con médicos, coordinar tratamientos y manejar trámites que ella ya no tenía fuerzas para enfrentar. Dormía en el suelo del hospital, regresaba a casa para acostar a los niños y volvía con comida y compañía. En su relato, George no aparecía como un héroe idealizado, sino como un compañero real, agotado pero presente, firme en medio del caos. Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio fue la forma en que Tatiana habló del amor y de la pérdida anticipada. Reconoció sentirse devastada ante la posibilidad de no ver crecer a sus hijos, de no continuar la vida que había construido junto a su esposo. No había dramatismo exagerado, solo una tristeza profunda y honesta. Esa sinceridad transformó su texto en algo más que un relato personal. Lo convirtió en un documento sobre la fragilidad humana y la injusticia del tiempo. Durante su último año, Tatiana pasó gran parte del tiempo entrando y saliendo de hospitales. Los tratamientos eran intensos y las esperanzas fluctuaban entre momentos de optimismo y recaídas inesperadas. Aún así, nunca dejó de escribir ni de reflexionar sobre lo que estaba viviendo. Para ella, poner en palabras la experiencia era una manera de resistir, de afirmar su identidad más allá del diagnóstico. Cuando finalmente falleció, la noticia sacudió no solo a su familia, sino también a quienes habían seguido su historia a través de sus escritos. Su muerte no fue percibida como la desaparición de una figura distante, sino como la pérdida de una voz clara y valiente. La enfermedad había terminado con su vida, pero no había logrado silenciar el mensaje que dejó atrás. Un mensaje que seguiría resonando mucho después de su partida. La muerte de Tatiana Schlossberg no solo expuso el dolor íntimo de una familia en duelo, también dejó al descubierto tensiones internas que durante años habían permanecido cuidadosamente ocultas. En el funeral celebrado en Nueva York, muchos observaron no solo quienes estaban presentes, sino también quienes no. En una familia tan observada como los Kennedy, cada ausencia se convierte inevitablemente en un mensaje, y esta vez el silencio habló con fuerza. Uno de los nombres que más llamó la atención por su ausencia fue el de Robert F. Kennedy Jr., primo de Tatiana y figura pública ampliamente conocida. Su no asistencia no fue casual ni fruto de un imprevisto. Detrás de esa decisión había una historia de distanciamiento y desacuerdos que Tatiana nunca ocultó del todo.
Poco antes de su fallecimiento, había hecho referencia a él de manera crítica en uno de sus últimos textos, dejando claro que ciertas posturas y comportamientos resultaban inaceptables incluso dentro del marco familiar. La familia decidió que el funeral sería un acto estrictamente privado, limitado a familiares cercanos y amigos íntimos. Esta elección no respondió únicamente al deseo de evitar el circo mediático, sino también a la necesidad de proteger a los hijos de Tatiana de cualquier controversia innecesaria. En ese contexto, excluir a determinadas figuras se interpretó como una forma de preservar la calma emocional en un momento extremadamente frágil. Caroline Kennedy, acostumbrada a manejar crisis públicas y tensiones políticas, tomó una postura clara. Esta vez no se trataba de imagen ni de diplomacia, sino de cuidar a su familia. Su prioridad era garantizar que el duelo se desarrollara sin interferencias externas, sin debates ideológicos ni distracciones que desviaran la atención del verdadero motivo de la reunión: despedir a una hija, una madre y una esposa. Dentro del clan Kennedy, las diferencias ideológicas y personales no son nuevas. A lo largo de las décadas, han surgido fracturas internas que rara vez se discuten en público. Sin embargo, la muerte de Tatiana hizo imposible seguir ocultándolas por completo. Su decisión de expresar abiertamente ciertas críticas antes de morir fue interpretada por muchos como un acto de coherencia, una extensión de la honestidad con la que había enfrentado su enfermedad. Para quienes conocían a Tatiana, su postura no resultó sorprendente. Siempre defendió la idea de que el apellido no debía servir como escudo para comportamientos cuestionables. Su vida profesional y personal estuvo marcada por esa coherencia, incluso cuando implicaba incomodar a su propio entorno. En ese sentido, su ausencia física no significó el fin de su influencia, al contrario. Sus palabras continuaron resonando con fuerza tras su partida. El funeral, entonces, se convirtió en algo más que una despedida. Fue un reflejo de una familia obligada a mirarse a sí misma en medio del dolor, a confrontar sus divisiones internas y a tomar decisiones difíciles en el momento menos indicado. Bajo la solemnidad del acto, se percibía una tensión silenciosa, una mezcla de amor, tristeza y asuntos no resueltos que ningún discurso podía ordenar. Este episodio dejó claro que, incluso en una familia marcada por la historia y el poder, el duelo no borra las diferencias, solo las vuelve más visibles. Y mientras las puertas de la iglesia se cerraban, quedaba la sensación de que la historia de Tatiana Schlossberg aún no había terminado de contarse. Porque su legado no se limitaba a su vida, sino también a las preguntas incómodas que dejó abiertas. La historia de Tatiana Schlossberg no terminó con el cierre de las puertas de la iglesia ni con las últimas imágenes del funeral. Al contrario, fue en ese silencio posterior cuando su legado comenzó a adquirir una dimensión más profunda. Para muchos, su vida y su muerte se transformaron en un recordatorio incómodo de que incluso quienes nacen rodeados de privilegio no están a salvo de la fragilidad humana ni del paso implacable del tiempo. Tatiana dejó algo más valioso que un apellido ilustre o una trayectoria académica destacada. Dejó palabras. Sus escritos finales, especialmente el ensayo en el que habló sin rodeos sobre su enfermedad, se convirtieron en una especie de testamento moral. No ofrecían consuelo fácil ni promesas de esperanza forzada. Eran reflexiones honestas sobre el amor, el miedo y la pérdida, escritas con la claridad de alguien que sabe que cada frase podría ser la última. Para su esposo, George Moran, comienza ahora una vida marcada por la ausencia. Criar a 2 hijos pequeños sin la mujer con la que había construido su futuro representa un desafío silencioso y constante. Sin embargo, en los relatos de Tatiana queda grabada la imagen de un hombre presente, comprometido y profundamente humano. Esa imagen,
Lejos de idealizarlo, lo muestra como alguien que hizo todo lo posible en una situación imposible. Es una herencia emocional que sus hijos conocerán algún día a través de las palabras de su madre. Caroline Kennedy, por su parte, enfrenta una de las experiencias más devastadoras que puede vivir una madre. Haber sobrevivido a una historia familiar marcada por tragedias públicas no la preparó para esta pérdida privada. En el gesto de sostener a su nieta durante el funeral se condensaba algo más que dolor. Se veía la transmisión silenciosa de una responsabilidad. Proteger, cuidar y mantener unida a la familia cuando ya no queda nada que explicar. El impacto de esta historia también se extendió más allá del círculo íntimo. Para muchos lectores y espectadores, Tatiana Schlossberg se convirtió en una voz que humanizó temas que suelen tratarse desde la distancia. Habló de la enfermedad sin adornos, del amor sin idealización y de la muerte sin miedo a incomodar. En una época saturada de discursos vacíos, su honestidad resultó profundamente perturbadora y, al mismo tiempo, necesaria. Su legado no está en monumentos ni en titulares ruidosos. Está en la forma en que decidió vivir y despedirse, fiel a sus convicciones, sin esconder la vulnerabilidad ni suavizar la verdad. Tatiana no pidió ser recordada como una víctima ni como una figura trágica, sino como alguien que pensó, escribió y amó con coherencia hasta el final. Así, esta historia no es solo la de una familia famosa enfrentando una pérdida irreparable. Es la historia de una mujer que, incluso en sus últimos días, eligió dejar una huella auténtica. Y quizás esa sea la lección más poderosa que nos deja, que la verdadera trascendencia no está en el apellido que llevamos, sino en la honestidad con la que enfrentamos la vida cuando ya no queda tiempo para fingir.